nosotros esta tarde. Doctor Hernández, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien. Espero que estés bien tú, también tu auditorio. Gracias, Luis Manuel. ¿Qué peso tiene la industria manufacturera de exportación en México? ¿Qué peso tiene en su economía? Mira, es uno de los pilares de la economía, como lo comentaban previamente tus compañeros. Representamos el 62% de lo que es el comercio exterior del país. 6,000 unidades económicas representan ese 62%. Somos una quinta parte de la base de datos del Seguro Social. Y lo que nosotros generamos por día a nivel nacional son 117 millones de dólares pagados en salarios solamente. Entonces, somos un sector con bastante presencia y a pesar de ser pocas unidades económicas, generamos bastante para la economía del país. ¿Qué es lo que más se manufactura en México? Mira, tienes una gran diversidad. En algunas plazas tienes la parte médica. Por ejemplo, Baja California es el clúster latinoamericano más grande el que se tiene en la parte médica. Tenemos la parte automotriz, tenemos todo lo que es mejoras de hogar, tenemos la electrónica, tenemos también la parte textil y tenemos ya mucha diversificación en lo que es automóviles, electrónico e híbridos entre las dos y comunicaciones también. Sí, de este 62% del comercio exterior, ¿cuánto es, digamos que, de industria mexicana? Es decir, que sea inversión nacional y no necesariamente inversión extranjera que opera en México. Mira, es una excelente pregunta. Creo que tenemos que empezar a cambiar el concepto que tenemos del sector. Al final, las empresas que se generan ese 62% son empresas mexicanas que tributan en México y están de acuerdo a las reglas del país. Entonces, la inversión, alguna parte de esta viene de Estados Unidos, alguna parte viene de Europa, pero yo creo que sí tenemos que ya cambiar un poquito la percepción ahí donde el sector, pues realmente somos empresas y mexicanos trabajando en empresas mexicanas sobre el programa de manufactura que tiene el país, sobre las reglas que tenemos en el país. Otro de los preceptos que tenemos es la inversión en activos fijos. La inversión en activos fijos es la más grande que tenemos a nivel nacional. De 8,000 millones que traíamos promedio por año, ahora tenemos 11,000 millones pronosticados para este año, lo cual es un franco crecimiento para lo que estamos viendo que necesita el país ahorita económicamente. Sí, la proveeduría de esta industria manufacturera, ¿de qué tamaño es? Pero la proveeduría al final del día está entre un 10 y un 15% de lo que se tiene. Que todo depende del sector donde estés brindando el servicio. Ahorita miraba en tu noticiero mucho el acero que está generándose, que creo que éramos el lugar número 15, comentaban ahí. Mucho de ese acero se consume en nuestro sector, ¿sí? Mucho del textil que se genera se consume en el sector. Mucho de lo que es la madera y todo lo que es, vamos a decir, partes electrónicas que generan, vamos a decir, las MIPYMES, las estamos consumiendo en el sector. Al final del día, lo que tenemos que entender también es de que a nivel mundial, China posee, vamos a decir, casi un 30% del algodón, cerca de un 30% del acero a nivel mundial. Entonces, por eso, naturalmente, México no es un país proveedor en sí, sino debe de consumir eso de otros países. Sí, este pilar de la economía que es la industria manufacturera, ¿qué tal paga? ¿Qué tal paga los salarios? Mira, qué bueno que estuve previo, ¿no? Porque ahorita lo que estaba escuchando en las noticias que presentaste somos de los que mejor pagan, ¿sí? Si tú te vas a los beneficios que damos, somos en la parte más alta. Cuando se plantea el esquema de cómo vas a pagar y si hay un incremento del salario mínimo, el sector de nosotros nunca ha pagado el salario mínimo, ¿no? Entonces ahorita creo que sería bueno hacer referencia a lo que comentaban tus compañeros previamente. ¿Por qué? Porque estás hablando de un 30 o un 50% más en los salarios de entrada. Y también si te vas a los niveles potenciales de lo que es indirectos y administrativos, tienes administrativos que tienen salarios muy equiparables o más altos también a lo que tuvieran ejecutivos en Estados Unidos, Canadá o algún otro país. Sí, doctor Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de INDEX, hay estados que se han especializado en ciertos tipos de industria. Por ejemplo, ¿qué estados son los que tienen liderazgo en la parte médica? ¿Qué estados tienen liderazgo en la parte automotriz? ¿Qué estados tienen liderazgo en la parte electrónica? Mira, podemos decir que electrónica lo tienes en toda la frontera norte, ¿sí? En la parte médica vas a tener un componente muy importante en Sonora, allá por Empalme tienes un componente muy importante, tienes un producto demasiado fino y demasiado técnico
y con mucha propiedad intelectual que impacta a muchos hospitales. Otro de los temas que tienes es en Tijuana. Si Tijuana, Mexicali tienen por naturaleza la parte del clúster médico. Luego te vas al Bajío, te vas a San Luis Potosí, te vas a Guanajuato, te vas a parte de lo que es Zacatecas, Coahuila, toda esa parte tiene la parte automotriz y las vocaciones que generan las universidades van para ese sector. Te vas por aquí por Juárez, tienes muchos de los elementos en Juárez y Chihuahua, muchos elementos electrónicos, muy similar también en Tamaulipas. Entonces, ese tipo de diferentes vocaciones, Juan Carlos, lo que le da es fortalezas específicas y concretas a cada estado y vamos a decir a cada secretario de Desarrollo Económico que capitaliza sobre eso. Sí, estamos en un contexto todavía de efectos de la pandemia, 2 años que han sido muy complicados en la economía del mundo, estos 2 años que han provocado una inflación importante e histórica en prácticamente todo el mundo, y ahora hay pronóstico de recesión en los Estados Unidos, un pronóstico de recesión, hay una situación complicada en la economía de los Estados Unidos, que ya para algunos expertos es casi seguro que haya recesión, no saben cuándo, pero que casi seguro habrá recesión. Ante este panorama, ¿cómo está la industria manufacturera o qué nos espera en México? Mira, al final del día es una excelente pregunta lo que me estás haciendo. Nosotros lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo, nosotros tenemos ahorita, post pandemia, se generaron cerca de 120,000 empleos adicionales. ¿Qué quiere decir? En la pandemia teníamos 120,000 empleos menos, invertíamos 3,000 millones de dólares menos. Entonces, este tema de la recesión, al final del día tienes que satisfacer ciertas necesidades. Esas necesidades se van a satisfacer por el sector donde estamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en particular, mucha de su manufactura la movió a México hace muchos años y la movió a China. Número 2, el consumo se va a dar sobre temas y elementos críticos. Lo que sí podemos ver es una desaceleración tal vez en la parte aeroespacial, porque esta recesión va a disminuir los viajes, ¿sí? Una desaceleración, como ya lo estamos viendo en la compra de carros, pero todo lo que sea para el hogar, que fue lo que se generó ese hábito en la pandemia, que sea para el hogar, que sea de consumo personal, se va a seguir dando. Entonces, ¿qué mejor que tenerlo aquí en México, ¿sí? Y poder estar trayendo esas cadenas de proveeduría de Asia? También esta recesión lo que nos va a generar es de que para evitar las distancias y manejos de inventario desde Asia, lo que va a empezar a hacer Estados Unidos y Europa es traer un poco más a México. Ahí tenemos un cuello de botella, el cuello de botella es la parte de energía. Si quisiéramos tener más energía disponible para poder producir más. Entonces, ese crecimiento que te comentaba previo, los 3,000 millones de dólares adicionales, obedece realmente a nueva inversión, ¿sí? Y una parte también de inversión orgánica que estamos teniendo. Sí, hay un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y cuando hacen este tipo de decisiones o cuando toman estas decisiones los bancos centrales es para desincentivar el consumo, para contrarrestar la inflación. En ese sentido, este aumento de la tasa de interés de Estados Unidos va a pegarle al consumo en el vecino país. Mira, yo creo que nos va a pegar a todos, pero te va a pegar en el sector, yo le diría secundario y terciario. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo primero que se va a dejar de vender son casas. Esa parte, entonces ahorita recordemos que Estados Unidos entró en una hiperincremento de las casas, ¿sí? De casas que te costaban $300,000, están vendiendo ahorita $900,000, pero eso ya va para abajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces la gente va a buscar cuidar el empleo y va a empezar a consumir, vamos a decir, lo que realmente necesita para operar esa casa. ¿Qué es lo que vimos en 2008 y 2011 cuando tuvimos ese impacto económico? Es que la gente empezó a invertir en las casas, empezó a invertir en salud. ¿Por qué? Porque era lo que requerían ellos para poder capitalizar algo de lo que tenían dentro de sus activos. Sí, vemos que el gobierno actual busca realizar acuerdos de libre comercio con Inglaterra, por ejemplo, que se está trabajando un acuerdo de libre comercio con Inglaterra. Se habla también de la integración de América Latina en un bloque económico, de buscar nuevos mercados. ¿Qué tanto dependemos de Estados Unidos y qué tanta oportunidad hay en otras partes del mundo para la industria manufacturera? Mira, Estados Unidos depende mucho de México, sí, México también depende mucho de Estados Unidos. Si tú te vas a una gráfica de correlación, estamos casi al 70% en dependencias, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y es muy buena la decisión que está haciendo tanto Cancillería con la Secretaría de Economía Federal, es empezar a buscar otros tratados. ¿Sabes qué? Si tengo que vender a Corea, si tengo que vender a Inglaterra, si tengo que vender a Europa o Latinoamérica,
ese buscar otros mercados nos da un potencial diferente. ¿Por qué? Porque como México tenemos mucho más tratados, si sumas los tratados que tiene Estados Unidos y Canadá con otros países, México tiene mucho más. Tenemos que capitalizar sobre eso y no solamente estar volteando hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede? Es que el vecino del norte paga unos precios diferentes, ¿sí? El vecino del sur, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es cambiar las regulaciones, cambiar los precios y ajustar la parte del costo, porque al final el mercado va a estar disponible para la vocación, que la vocación ya la tenemos nosotros. Sí, ¿hay políticas públicas que haya implementado este gobierno para incentivar la inversión, para incentivar el crecimiento de la industria manufacturera? ¿O cuál ha sido el papel del gobierno en esta administración federal? Mira, el gobierno, voy a empezar con los gobiernos municipales y estatales. Yo la parte que hemos visto muy fuerte es la promoción estatal. ¿Sí? La promoción estatal, vamos a gobernadores volando, vamos a gobernadores levantando la mano y diciendo y vendiendo las vocaciones que tienen sus estados. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno federal? El gobierno federal pues, está en ese proceso de adaptación todavía, donde está entendiendo qué es lo que requerimos. Ya entendió que somos el principal cliente para lo que son aduanas, ya entiende también que somos el principal cliente, una quinta parte de la base de datos del Seguro Social. ¿Qué es lo que estamos viendo y estamos solicitando con ellos? Mesas de trabajo para ver temas de fomento e inversión, ¿sí? Esa parte que alguna vez se manejó de promoción por el mismo gobierno federal, pues buscar cómo promovemos entre particulares y gobierno. Otro de ellos es cómo incentivamos la inversión en activos fijos y la llegada a operaciones, temas de energía, temas de espacio también disponible, temas de manejo de agua. Al final del día lo que queremos ver es un estado de derecho, ¿sí? Más enfocado a un futuro, no sobre temas o proyectos actuales, vamos a decir. Sí, doctor Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de INDEX, ¿algo que guste agregar que no le haya preguntado? Mira, Juan Carlos, yo creo que aquí la clave es que al final del día el sector está muy comprometido en México. Somos la única asociación civil a nivel nacional que pudimos tener acceso a la vacuna binacional. Ya tenemos vacunadas más de 975,000 personas con recursos del sector. Entonces, ese impulso a la salud, ese impulso a la inversión, ese impulso a las vocaciones, lo vamos a seguir haciendo. Al final del día, considero que somos el brazo crítico del país. Somos 10 veces más que el petróleo, 11 veces más que el turismo. Las situaciones que tenemos que son muy pocos, ¿sí? Y por eso nos podemos organizar mejor. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de INDEX, la industria manufacturera y de exportación. Muchas gracias. Estamos en contacto para futuras conversaciones.